Una vez más. Bendiciones, bienvenidos una vez más a otro programa Haz Arder la Zarza. Que les habla la pastora Victoria Pereira. Daniela, hija de la casa. Amén. Hoy vamos a tocar un tema que se llama Llamados a ser valientes. ¿Qué tema, no? Claro. Porque el Evangelio es para aquellos que son valientes y esforzados, como nos manda el Señor. En Josué 1:9 dice: yo te ordeno, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vayas. Este es un versículo que cada día yo lo pienso y lo tengo grabado en la mente, porque es tal cual lo que Dios nos dice y nos manda. Nos manda a esforzarnos y ser valientes, es algo que a uno le cuesta porque es dificilísimo, pero en la mano de Dios vamos a poder hacer. Amén. Cuando Dios te pide que seas valiente, es que actúes con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles o complicadas, ¿no? ¿Cuántos hemos pasado por situaciones complicadas y nos hemos sentido solos en esos procesos, ¿no? De que muchas veces contamos con personas y cuando está el tema, la lucha, se desaparecen. Ahí es cuando decimos, ¿qué pasó? No ¿Dónde están los amigos? Sí. ¿Dónde están los familiares? ¿Dónde están aquellos que estaban en las buenas, no? Gracias a Dios ha puesto personas que han estado, pero el que nunca te deja solo, el que nunca te abandona, es el Señor, ¿no? Y yo creo tanto como vos, Dani, como muchos de los que están de ese lado, han pasado por esa situación. Antes de continuar, les pido a aquellos que se estén conectando, que estén compartiendo en grupos, que estén compartiendo con aquellas personas por WhatsApp, creo que se comparte el link, ¿no? El enlace, por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, y bueno, por todas las redes que tengan, porque yo no uso Twitter, pero hay mucho Twitter, no sé cuántas cosas más. Así que te pedimos por favor que compartas, que le va a ser de bendición a muchas personas, y cuanto más seamos y la semilla se plante, gloria a Dios en estos tiempos, ¿no? Y bueno, como decíamos, que estábamos hablando, que dice, el Señor nos ordena, nos pide que seamos valientes y esforzados, ¿no? Y como les compartíamos recién con Daniela, hay situaciones que necesitamos aferrarnos, y esa fuerza no proviene de hombre, no proviene de nosotros, esa valentía no proviene de nosotros, sino que proviene del cielo, que Dios siempre ha estado, ¿no? Y a veces quizás nuestros ojos no ven, y muchas veces decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿O por qué soy yo el que tengo que hacer determinadas cosas, no? Y el Señor siempre está ahí alentándonos a seguir adelante. Como dice esta parte, Dios te acompañará donde quieras que vayas, a donde sea que estés. Si lo confías en Él y sos valiente, Él te va a acompañar. Amén. Si tú estás en un hospital, Dios está ahí contigo. Amén. Si estás en tu casa, que es un caos, Dios está ahí contigo. Si estás en la soledad, Dios está contigo. Si estás en depresión, Dios está contigo ahí, del otro lado, pero solo entregarle el corazón y buscarle, ¿no? Al Señor, que el Señor va a responder esas preguntas, a solucionar esos problemas, a darte esa fuerza, esa valentía para afrontar, ¿no? Muchas veces venimos de contextos familiares complicados, ¿no? Mucha gente tiene sus hijos en drogadicción, y esas familias, esas mamás, esos papás no encuentran salida y quieren dejarlo todo, no saben para dónde agarrar. También está el caso al revés, de que los hijos se sienten solos en la casa porque los padres prácticamente no están, trabajan mucho, muchas veces no le dedican tiempo simplemente porque se dedican para ello, y ahí también yo creo que sé que Dios está. Con esposos no muy presentes o esposas no muy presentes, esposos que se sienten solos, no acompañados, esposas que muchas veces me ha tocado, casi todas las iglesias, la mayoría somos mujeres, algo que hablamos con Daniel ayer, que la mujer, Dios le dio algo especial, ¿no? Y a muchas nos tocado en su momento, o le está tocando en este tiempo, pelearla sola, batallar por su casa, por su familia, ¿no? Y pedir y clamar a Dios por su familia. Muchas veces lo hacen solas, ¿no? También he visto jóvenes que me han dicho, mire, pastora, de mi casa, de toda mi familia, el único cristiano soy yo. Mis padres como que no
veces no sé a dónde voy, no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida, no sé a qué puerto voy a llegar, ¿no? Y mucha gente pasa por dificultades económicas y se sienten también como que no saben cómo resolver. Muchas veces nosotros creemos como cristianos que no estamos capacitados, que no podemos, ¿por qué Dios me va a elegir a mí? Yo no tengo nada para dar, yo no soy nadie, porque muchas veces esas palabras entraron en nuestra vida y nos creímos eso, que no somos nadie. Pero si Dios te llamó, si algún momento tú pisaste una iglesia o tú estás en un ministerio, es porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Quizás hoy no entiendas un montón de cosas, pero más adelante Dios te las va a revelar, Dios te las va a hablar a tu corazón. Si querés, no sé, compartir algo más de ahí abajo. Por acá más o menos. Tú decías recién, ¿no? Eso de que nos creemos que no estamos capacitados y es verdad, muchas veces nos sentimos de esa manera de que yo no puedo llegar a hacer eso, yo no puedo, no soy la persona indicada para hacer tal cosa. ¿Por qué? Por cosas de la vida que nos marcaron desde nuestra infancia, que fuimos creciendo, como decías tú. Sí. Y esas palabras te marcaron tanto como el que no, vos no vas a poder, no, vos no vas a ser nadie, eso no es para vos, vos no vas a llegar a ningún lado, ¿para qué vas a estudiar? Y todas esas cosas marcan al futuro de la persona y se la terminan creyendo, y ahí es cuando se sienten no capaces de poder llegar a ser algo grande. Amén. Pero te digo que Dios tiene muchas cosas para tu vida, Amén. Claro que sí, amén. Muchas veces no sabemos para qué fuimos llamados, ¿no? Hay muchos creyentes, muchos cristianos que aún no saben a qué Dios los llamó, cuál es su llamado en el reino, si profetas, si pastores, si maestros de la palabra, si ministros, si levitas, no saben para qué Dios los llamó, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Se me olvidó. Bueno, pescadores de almas, pescadores de peces, de hombres, evangelistas, no me salía la palabra, la tenía en la lengua. Y muchas veces no sabemos, estando dentro de la iglesia, mucho tiempo me pasó de que cuando pasé por muchas áreas, con los niños, con los jóvenes, el único lugar que no pasé es por la alabanza. No soy idónea, me encanta cantar, pero no soy idónea, lo sé. Pero he pasado por todas las áreas y yo mucho tiempo dije, Señor, ¿para qué tú me llamaste a mí? ¿Qué es lo que tú tienes para mí que no sé? Porque estoy en esta área, pero siento que no es y que no estoy capaz o no estoy a la altura. Mucho tiempo como pastora dije, Señor, esto es muy grande, quizás no puedo acompañar a la par a mi esposo, no me siento capaz, pero Dios tiene planes y sus planes son perfectos, amén. Y ahí es donde se ve la valentía, que decís, el ser valiente, el tomar la palabra que Dios te da y llevarlo hacia el propósito. Amén. Y ahí es cuando sos la mujer valiente de Dios que va hacia adelante. Y cuando Dios nos dice ser fuertes, es resistir las tentaciones, resistir al pecado, es resistir al que dirán, es resistir al juicio, ¿no?, del mundo que está en contra de muchos cristianos, de nosotros, de nuestros familiares, que mucho tiempo, ¿qué te haces si vos eras tal cosa? Gloria a Dios de que era y no lo soy más. Y es tremendo, ¿no? Y ser valiente también implica en ir por eso que Dios ha puesto en nuestro corazón, y eso va acompañado de un movimiento, de un mover, de activar. No que Dios me va a llevar a ser profeta de las naciones y yo me quedo en mi casa esperando que... A ver si pasa. Si pasa alguien de alguna nación, a ver si le predico, le profetizo algo. No, va todo acompañado de una acción, de un mover, de un compromiso, de un esfuerzo. Y bueno, hoy le queremos hablar de un libro en específico. No lo vamos a leer todo el libro, lo estudiamos un poco entre ambas ahí, ya lo conocemos, seguramente usted también lo conoce, pero es un libro muy enriquecedor y va muy acompañado de llamados a ser valientes y de que esa zarza, ese fuego interior vuelva a encenderse, ir por ese llamado y por ese propósito perfecto, ¿no?, que tiene el Señor. Y hoy vamos a hablar de Esther, ¿no?, de esa mujer la cual su panorama no era quizás para muchos al ojo de hoy, de la sociedad de hoy en día, no era muy prometedor, y menos en ese entonces, ¿no? Esther era una mujer, una niña, cuando sus papás murieron quedó huérfana, y su primo Mardoqueo
aparte de ser su primo, como que la adoptó. Y era un hombre de Dios que le enseñó la palabra del Señor, le enseñó valores. Y cuenta la Biblia sobre esta mujer llamada Esther, que era judía, ¿tá? Huérfana de ambos padres. Me imagino su lado humano, ¿no? De esa niña, que esas marcas que tanto la paternidad, la maternidad, de sentir tu papá, el amor de tu mamá, al no tener eso, ¿no? Yo creo que Dios desde ese momento estaba preparando el corazón de Esther, desde que ella quedó huérfana, porque yo creo que no hubiese sido igual si ella tenía padre y madre. Pero resulta que, bueno, si quieres contar un poco ahí la historia o algo, ¿quieres agregar algo, Dani? Sí, yo cuando leí la historia de Esther, me sorprendió mucho la mujer de fe que era. La mujer, como decís, valiente, que se esforzó por su pueblo. No te adelantes, Dani, no te adelantes. Bueno, me dijiste ahí de la historia, yo ya iba a la historia. Vamos paso a paso. Bueno, resulta que Esther, donde ella estaba en ese momento, que ya era una joven, resulta que el rey, el emperador Asuero, estaba buscando una mujer. ¿Por qué? Porque su esposa, la reina, ellos habían hecho una fiesta de 7 días, el rey, y le había dado de beber alcohol a todos los que quisieran, a modo que todos los que, o sea, hasta donde ellos quisieran tomar podían hacerlo. Y al 7º día dice que él mandó a llamar a su esposa para que todos vieran la belleza de su esposa, y ella se negó. Y en ese entonces la mujer no podía negarse, menos al rey, no, ella tenía que hacer lo que el rey decía. Y ella no se quiso mostrar. Quizás para los ojos de la sociedad estuvo perfecto, de hoy en día, pero antes no se solía negarse e ir en contra de lo que decía el rey, ¿no? De la autoridad. De la autoridad. Pero Dios tenía los planes ya preparados para el pueblo de Israel. Y resulta que, bueno, que él mandó a buscar, ¿qué hacía? Le preguntó a los demás, a reyes y demás, y ellos le dijeron, bueno, que la tenía que sacar y buscarse una nueva esposa, ¿no? Porque eso iba a hacer que otras mujeres vieran y iban a retobarse, como quien dice la palabra. A rebelarse. A ser rebelde contra sus esposos, y eso no podía pasar en esos tiempos. Claro. Sino, como decías tú, la autoridad de la casa era el esposo. Claro, como que no era de testimonio, digamos. Exactamente. Se tenían que sacarlo de Exacto. Entonces, cuando Mardoqueo se entera de esto, bueno, le dice a Esther que ella era una mujer muy hermosa. Dicen que era súper bella, y no solo eso, sino que ella tenía la gracia de Dios, ¿no? Tenía algo que quizás todas las demás no tenían. Pero no solo eso, ella tuvo que prepararse, ¿no? Y muchas veces nosotros, cuando Dios pone un llamado en nuestras vidas, es necesario que nos preparemos. Y quizás muchos desiertos, muchas pruebas que quizás tú estás pasando, es para ese propósito perfecto que Dios tiene para tu vida, para tu familia, ¿no? Entonces dice que ella tuvo que prepararse, aprender las costumbres, aprender a hablar, aprender a comportarse. Llevó un buen tiempo. No fue de la noche a la mañana. Llevó un buen tiempo, como acá le dicen un año, le debe haber llevado un año y algo por ahí. Sí, y no era la única, habían varias. No. Era una competencia de belleza. Exacto. Era como una competencia de belleza. Y dice que cuando el rey la vio, se enamoró. Vio algo en ella y tenía esa gracia, exacto, que venía de Dios, y él pudo sentirla, pudo verla reflejada en ella. Exacto. Bueno, entonces dice que ella lo que hizo, que fue que le ocultó al rey que ella era judía. Ella omitió esa información y no se la dijo porque sabían que no le iban a elegir. Exacto. Y digamos, ella tuvo que prepararse, pasar pruebas, a caminar, a vestirse, bueno, agarrar todo, a absorber todo eso para eso. Quizás ella en ese momento no sabía lo que Dios estaba preparando. Y yo me imagino que el temor también de ella, ¿no? Si se enteraran que ella era una mujer judía, ¿no? Sí. Y bueno, tuvo que aprender a saber a comportarse, a saber cómo habla una reina, a ser obediente a su esposo. Adaptarse a lo que era un reino. Exacto. O sea, de venir de ser una humilde, sencilla, así como nosotros somos. Como que hoy en día vengan y te digan, bueno, Victoria, prepárate porque vas a ser una reina el día de mañana. Tal
cual, tal cual. ¿Qué hago? ¿Cómo me preparo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, imagínate, lleva eso al tiempo de ella, que era complicadísimo, como decía, y más que era judía. No solo eso, ¿no? Que uno cuando, por ejemplo, cuando nosotros nos preparamos mucho tiempo para el pastorado y Dios vino tratando mucho con nosotros muchos años antes de que nos levantaran como pastores, pero cuando llegó el día de que miren que Dios habló de ustedes y los queremos de pastores, ahí se te viene como, ¿qué hago? No temor, pero como una mochila, como, Señor, ¿estás seguro, Señor, que yo voy a estar en ese lugar, que estoy preparada? Pero Dios prepara la tierra, ¿no? Dios prepara para plantar esas semillas y que demos frutos, ¿no? Pero bueno, como decíamos, ella se convirtió en la preferida, porque ella tenía gracia, ella tenía algo especial que era Dios en su vida, en su corazón. Sí. Y cuando la Biblia, dice que ella ya había sido seleccionada y demás, dice que escucha una conversación de Amón, que él estaba hablando que iba a poner una ley para matar a todos los judíos, para masacrar al pueblo judío. Me imagino en ese momento la tristeza que sintió, la impotencia. Exacto, y que también ella iba a morir porque ella era judía y tarde o temprano Sí, sabemos que era un cristiano tiene que decir la verdad y en su momento y saber que sus familiares, sus amigos, gente que ella amaba, su pueblo amado iba a ser masacrado. Sí. Y bueno, ella dice que se acerca, habló con Mardoqueo y le pidió al pueblo judío que se pusieran en oración, en ayuno, que estuvieran intercediendo. La manera de poder llegar a ser valiente y esforzados es haciendo eso, intercediendo, orando, ayunando. Y va a ser la manera en que puedas llegar al propósito y al plan de Dios con todas las herramientas que necesitas. Amén. Pero es necesario que lo hagas. Exacto. Y ahí fue lo que yo iba a ir hoy. Qué importante es la oración, la comunión con Dios, el ayuno, ¿no? Y quizás muchas veces peleas batallas solo, sola, pero es importante que le pidas a tu congregación, a tus pastores, a cristianos que te apoyen en oración, ¿no? Es importantísimo orar uno por los otros, porque sabemos que donde dos o tres estén reunidos, ahí está el Señor. Y en lo mismo, obviamente que tu oración tiene poder, pero cuanto más unidos estemos, más fuerte es. Exacto. Entonces dice que, bueno, ella habló con Mardoqueo y demás, se pusieron a ayunar, a orar, y fue muy sabia, armó un banquete. Se ve que al rey le encantaba los banquetes, sí, le encantaba, banquetes. Sí, a él le encantaba, ella preparó todo, invitó y pidió que invitaran a los demás, ¿no? Y dice que, bueno, el segundo día de ese banquete ella se acercó a él y le contó todo lo que ella había escuchado y que ella era judía. Tuvo la valentía de decir yo soy judía, porque ella no sabía lo que le iba a responder al rey. Eso iba a decir, hay una parte que dice de que ella al principio decía, pero si yo voy, a todo el que se acerca sin él a haberla invitado, Exacto. los matan a matar. Exacto. Dice, ¿y qué hago yo? Entonces ahí oraron, ayunaron a ver para que ella pudiera ir y bueno, y ella dijo, yo voy a ir. Ahí está la valentía que se Exacto. ve de que sin importar de que podía perder su vida, pero para poder interceder por el pueblo, dijo, yo voy a ir después de haber hecho oración y ayuno y voy a hablar con el rey y que sea, o sea, una palabra que dijo fue que sea lo que Dios quiera. Exacto. Si tengo que perecer, pereceré. Pero de cual. alguna manera voy a hacer. Y así fue que ella se acercó al jardín del rey. Exacto. No, y aparte no solo eso, ¿no? Que en realidad antes era como que era como sacar fecha para un médico, ¿no? Para poder hablar. Yo creo que está peor, porque peor. Si no tenía la cita, Exacto. Tipo, no te podías presentar, y menos siendo mujer te podías presentar delante del rey, ¿no? Pero usted puede presentarse hoy delante del Rey de Reyes y pedirle interceder por usted sin intermediarios.
varios. Sin pedir una cita previa. Exacto, usted lo encuentra donde usted quiera. Amén. Y bueno, dice que bueno, que ella pidió la cita, o sea, no pidió la cita, ella se mandó por su fe, por su valentía, y se presentó, y bueno, y ahí armó todo, lo invitó y demás, le contó, y bueno, entonces él lo que le dijo que él no podía abolir esa ley que ella se había puesto, pero él les dio el ok a los judíos que se pudieran defender de aquellos que lo fueran a atacar. Tremendo, porque él no podía ir contra las leyes porque ya estaba como decretado eso, pero él les dio la autorización porque no se podían defender, seguramente, porque acá nos dice que él les accedió, les dio lo que hay de poder defenderse de aquellos que le quisieran matar o dañar, ¿no? Y qué tremendo. Y el saber que Dios estaba ahí con ellos, ¿no? Porque ellos previo hicieron, como decíamos, la oración y el ayuno para poder llegar a esa respuesta. Y yo pensaba cómo Dios intercedió en ese momento cuando ella, como decís, fue muy astuta. Porque primero hizo un banquete y ahí fue como tratando de llegarle, y después el segundo banquete fue cuando pudo presentar toda su situación. Exacto. No, y aparte cuando ella se presenta delante del rey, él la atendió bondadosamente, ¿no? Yo creo que dar medio reino, le decía todo, o sea, sí. Él la veía de una manera quizás como Dios nos ve a nosotros. Exacto, él quizás no sabía qué es lo que tenía ella. Y lo que tenía ella era Dios. Era una hija de Dios. Y eso te hace especial. Tú sos hijo de Dios, no importa dónde vayas, no importa lo que te suceda, Dios está contigo. Y Dios ha ido quizás a los confines de la tierra a buscarte, a rescatarte. Y quizás no sé lo que pasaste, qué estás pasando. Y muchas veces pensamos dejarlo todo por el temor, por el miedo. A los arriesgamos. Exacto. Y cuando Dios nos dice que seamos valientes y esforzados y que no dudemos, que nos arriesguemos a las cosas que Dios nos da. Amén. Que ahí es cuando vamos a encontrar el punto clave de qué es lo que tenemos que hacer y que vamos a superarlo, porque las luchas y las pruebas van a estar, pero cuando nos agarramos de nuestro papá, de nuestro Señor, sabemos que vamos a salir triunfadores. Amén. Vamos a salir todos como cansados, así, como cuando hay una lucha, pero lo vamos a salir, vamos a derrotar y ser triunfadores. Amén. Hay gente que siempre la escuchás hablar y siempre están como derrotados. Sí. Me pasa esto, me pasa lo otro. Sí. Como víctimas. Y yo algo que digo, justo hoy hablaba con una de mis amigas, decía, no somos víctimas, somos vencedores. Hay poder en el Señor y tenemos herramientas tremendas, que es el ayuno, la oración, que es la comunión con tus hermanos, ¿no? El congregar, confiar en Dios, en la fe, ¿no? Porque era una mujer de fe, no solo que era valiente y esforzada, sino que era una mujer de fe. Sin duda ella era una mujer escogida por Dios, porque ella marcó un antes y un después. Quizás si ella no participaba de ese concurso para quedar, quizás nada de eso, y quizás no hubiesen podido matar a todos los judíos, no podían haberse defendido, pero los planes de Dios son perfectos. Quizás hoy en día tú estás viviendo cosas que no crees que vas a salir de esa situación y te atemoriza lo que ves en lo natural, pero tenemos que aprender a mirar con fe, a mirar en lo sobrenatural, que Dios tiene cosas grandes y que vas a salir de ese proceso, que vas a salir de esa condición y que hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice que el rey mandó a matar al que había planificado esa ley, ¿no? Amón, y a 10 de sus hijos. O sea que Dios pelea por ti y es el que hace justicia por nosotros, ¿no? De generación en generación. Así como este rey mandó a matar a 10 de sus hijos, mató a su generación, ¿sí? ¿No? Y es algo tremendo. Hasta el día de hoy... Quiero decir que me gustó una parte también de esa historia, de cuando Amón mandó a hacer la horca para ay, no me sale el nombre, Mardoqueo, para Mardoqueo, y porque estaba tirado enfrente del reino y no lo quería ver ahí, porque le molestaba porque era judío, mandó a hacer la horca para matarlo. Y cómo Dios se encarga de enaltecer a sus hijos. Amén. Y a sus fieles, porque cuando fue al frente del rey, Amón, el rey le dijo que quería exaltar a uno, pero no le dijo a quién. Claro. Y entonces le preguntó, ¿y
reconoce más el enemigo de lo que tú sos capaz de hacer en el reino de los cielos que vos mismo. Yo siempre le digo a las mujeres, el enemigo sabe aún más, reconoce más de lo que vos podés hacer en el reino de los cielos que vos misma. Tenemos autoridad, tenemos poder en el nombre de Jesús, y muchas veces dejamos que nuestro entorno nos apague esa fe y demás, ¿no? Hasta el día de hoy, ese día que ella logró que ellos pudieran defenderse y que no mataran a los judíos, se festeja una fiesta que llaman Purim. Fue el día que ellos tuvieron esa oportunidad de poder defenderse y que no fueron todos masacrados. Qué tremendo, ¿no? Yo le aconsejo que lea el libro de Esther, que se va a enriquecer, es una gran bendición. Hay un montón de cosas ahí que se puede hablar, predicar. También de Mardoqueo, ¿no? No dejarlo de lado, que es un hombre que no siendo la hija, que cumplió ese rol y siempre estuvo pendiente de ella. Siempre, aun cuando ella estaba con el rey, él siempre estaba a la vuelta, controlando a ver cómo ella estaba. Exacto. Y así está el Señor como Padre. Aunque vos no lo mires, aunque vos no estés en el camino que Él ha marcado para vos, Él siempre te está rondando para que vuelvas a sus caminos, para que vuelvas a ese llamado, a ese plan perfecto que quiere usarte. El Señor quiere usarnos, somos herramientas en esta tierra del Señor, y muchas veces no nos dejamos usar por no creer que somos capaces o por poner otras cosas no delante, ¿no? Porque ella perfectamente pudo haberse hecho a un lado y bueno, que sea lo que Dios quiera, no me da miedo, no lo hago, y el temor paraliza tu fe, el temor apaga tu fe, paraliza los propósitos de Dios, y que Dios te use, ¿no? ¿Qué más queremos nosotros? Que Dios nos use para su gloria, ¿no? Y encender también nuestra fe como Esther. Amén, total. Esther fue una mujer muy valiente y creía en Dios, era una mujer cristiana. Ella fue valiente y pudo hacer lo correcto. A Esther la caracteriza su fe, su preocupación por los demás, ¿no? Muchas veces nosotros somos egoístas y pensamos en lo que vivimos nosotros, ¿no? Y ya teniendo la verdad que es la palabra del Señor, ya caminando sus caminos, seguimos, Señor. Me acuerdo que un pastor decía, somos ovejas, todo yo, mi. Y no pensamos el que está ahí afuera, el que está ahí del otro lado, que no tiene esas herramientas y no conocen del Señor, porque los cristianos muchas veces estamos dormidos por temor al que dirán, al ser rechazados, y ya fuimos por vergüenza, porque muchas veces tienen vergüenza del Evangelio. Justo leía eso, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Y así tenemos que creer. Amén. Esther se preocupó por los demás, ¿no? Porque ella salió por su pueblo. Ella fue prudente, autónoma y sabia. Fue determinada y obediente a Dios y a Mardoqueo. Esther marcó la historia de su pueblo. Esther oró a Dios así. Miren cómo oró Esther a Dios. Escucha mi súplica, Señor. Mira con bondad a Israel, que es tu propiedad, y convierte nuestro luto en alegría, para que viviendo podamos cantar a tu nombre. No hagas callar a los labios que te alaban. Tremendo. No hagas callar a los labios que te alaban. ¿Tu boca alaba al Señor en la prueba? Yo me pregunto eso, ¿no? Muchas veces, y me hago responsable, ¿no? Porque muchas veces en muchas pruebas de mi boca no sale alabanza. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no quiero esto? No puede ser. Nadie me quiere. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Ese cantito. Pero no sale alabanzas a Dios. Dudamos. La típica pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, ¿Por qué no? Yo soy tan buena, Señor. Y la realidad es que de los procesos tenemos que aprender, de las pruebas tenemos que aprender, tenemos que ser valientes y afrontarlas, ¿no? Y mirar al cielo, no mirar nuestro entorno y mirarlo a Él, solo a Él, enfocarnos en el Señor e ir para adelante, nunca para atrás. Con todo esto que te quiero hablar, con todo esto te quiero decir que tú puedes ser mujer o hombre, ¿no? Como Esther, que marques un antes y un después en tu familia, que marques un antes y un después en tu trabajo, que marques un antes y un después en tu ministerio, en tu iglesia, que marques un antes a tu llamado, en tus hijos, en tu esposo. Podemos marcar un antes y un después
ser valientes. Ayer hablaba con el pastor y compartíamos con una familia de la iglesia, comentábamos por arriba, ¿no?, lo que está sucediendo en Haití, ¿no? Que están los cristianos, las iglesias, en realidad en general, ¿no?, todo está cerrando porque hay muchas pandillas y mucha violencia, pero los cristianos se están privando de tener su culto religioso, su adoración a Dios, porque están siendo asesinados, ¿no? Y nosotros tenemos la libertad de hacerlo, de salir a las calles, de predicar, de plantar esas semillas, y muchas veces por temor a ser rechazados, por temor al que dirán, por temor a que me vea alguien que no quiero que me vea, o lo que sea, no, le arrebatamos esa bendición a las que están ahí afuera, que la necesitan. Y le estamos poniendo techo al Señor, ¿no? Porque el Señor quiere usarte, quiere usarnos. El Señor quiere usarte para que vos robes, para que tú tomes ese llamado que por el cual Él te llamó y puedas hacer cosas tremendas para el reino de los cielos. Y te despojes del temor, de toda carga, todo. Exacto. Pero la clave de Esther, para mí, una palabra de las que me quedó fue su obediencia. Su obediencia, ¿no? Que fue una mujer súper obediente a Dios y su fidelidad. Y su fidelidad a Dios. Y es tremendo, ¿no? La verdad que como me gustaría muchas veces decir en situaciones ser así como Esther. Wow, sí. Porque sí, somos todos, o sea, cristianos, creemos, pero como decías hace un rato, cuando llega la prueba y la lucha, sos realmente fiel a Dios, sos realmente sincero frente a Dios, lo que querés, lo que estás haciendo. Son cosas que uno no lo entiende. ¿Por qué no puedo ser como era Esther? Y está ahí al alcance de nuestras manos, el cual es Exacto. orar, ayunar, leer su palabra, Ser obedientes a su voz, ser obedientes a sus mandamientos. Exactamente. No quiere decir que vamos a ser perfectos nunca, el único perfecto es Él, pero sí podemos ser imitadores del Señor, y porque Él vino como hombre a salvarnos, a rescatarnos, y muchos que caminaban con Él no le creían nada, muchos de su pueblo no, porque él era judío, muchos le dieron la espalda, y aún así a Él no le interesó. Porque no le importaba el Exacto. que dirán, ay, cómo me ven, ay, no, mirá, si yo voy a salir a decir tal cosa, ¿no? ¡Qué vergüenza! Yo ahora estaba en mi mente pensando, ¿no?, de que, volviendo a Esther, cuando ella se tuvo que presentar, se tenía que presentar delante de Él y confesar que era judía, ella no le importó perderse quizás de privilegios, porque vivía como una reina, sabía que era la predilecta, la preferida del rey, y no le interesó. Y muchas veces nosotros nos interesa más cómo nos ven otras personas, qué es lo que piensan otras personas, y no nos interesa qué es lo que piensa Dios de nosotros, qué es lo que piensa Dios de nuestras actitudes, qué es lo que piensa Dios, lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que vemos. Y qué triste, ¿no? Porque uno conociéndole es piedra de tropiezo para su propio llamado. Muchas veces hemos sido piedra de tropiezo para nuestro llamado, porque queremos conformar a este mundo, pero nosotros no debemos conformar a este mundo, porque no somos de este mundo, sino somos del reino de los cielos. Amén. Y yo acá había escrito, ¿no? Nuestra hora ha llegado, tenemos que poseer la fortaleza espiritual indispensable para superar nuestros problemas, abandonar nuestras faltas y ofrecer nuestra vida al Señor. Yo no sé cuántos están dispuestos ahí a ofrecerle su vida al Señor. No temas decirle sí al Señor, porque el Señor, como leíamos hoy, ¿dónde está? Decía, yo te ordeno, te dice el Señor esto, ¿no? Yo te ordeno, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y vuelvo a este versículo, porque muchas veces en este tiempo muchos cristianos andan desanimados, porque no alcanzan lo que quizás algún día te dijeron, ese llamado o ese propósito o esos sueños o esos anhelos que están en tu corazón, no los alcanzás y te frustraste
esto de conquistarlo. Hablábamos recién lo de Esther, le llevó un buen tiempo, no fue de un día para otro. No. Y ella tuvo la paciencia, como decía, la fe en seguir caminando sobre lo que ya se le había dicho. Totalmente. Y aún a ciegas, porque ella no sabía realmente qué era lo que iba a pasar. Y así ella se mantuvo, como decía, y fue obediente, y ahí fue cuando pasó lo que tenía que pasar. Amén. Pero tenemos que tener la paciencia en Dios, esperar los tiempos de Dios, que son perfectos. Amén. Amén. El Señor no hace excepción de persona. El Señor solo busca un corazón dispuesto, así como esta mujer. Y hay muchas historias en la Biblia que hablan de gente que quizás eran los más pecadores, los que habían matado cristianos, que habían, no sé, lo que te imagines, prostituta, lo que sea. El Señor no hace excepción de personas. El Señor, cuando puso los ojos en vos, y yo sé que el Señor ahora en este instante está poniendo la mirada en ti, es porque Él ve algo que quizás tú no lo ves, pero deja que el Señor se meta en tu corazón, en tu vida, y de a poco, yo sé que no es de la noche a la mañana, el Señor lo puede hacer, porque yo he visto gente que lo ha hecho, el cambio así, la conversión así, pero es un proceso. Pero deja que el Señor te procese, porque a veces peleamos con los procesos, a veces batallamos y renegamos con Dios, porque no vemos que lo que Él tiene estamos alcanzándolo, y muchas veces antes de llegar a la meta abandonamos. Y muchas veces cuando estamos llegando a la meta es cuando más sentimos los problemas y las luchas, porque ya está llegando el fin, y es cuando lo más grande se viene. Y es cuando desistís. Después que pasaste un montón de cosas, estás ahí, se te levantó un poco más la tormenta, se te sacudió un poco más, a ver cuál más firme estás, y desistís. No, ahí es cuando más te tenés que parar firme y decir: yo voy hacia la meta y prosigo hacia adelante, y sé que con Dios lo voy a lograr, aunque me sacuda toda la tormenta que quiera. Mira, yo hoy escuchaba algo muy interesante. Decía que Satanás le dijo a Jesús que quería dar un sacudón a Pedro, y que Dios, como que bueno, a ver, y a veces cuando Satanás nos sacude y Dios es quien lo permite, es porque en ese sacudón el Señor quita lo malo y deja lo bueno, deja eso que tanto anhela en nosotros, ¿no? Un corazón puro, limpio, a ver, probar nuestra fidelidad, probar nuestra fe. Y a veces los sacudones no son malos, y nosotros vemos siempre los procesos como malos, y no son malos los procesos, no todos son los procesos, porque Dios siempre habla y enseña, y siempre algo Dios quiere mostrarnos y llevarnos a otro nivel. Pero muchas veces cuando estamos por pasar ese nivel, como decía recién, desistimos, nos frustramos. Entonces yo te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer a un lado la vida que llevas y entregársela al Señor, pero entregársela en espíritu, en verdad, de corazón, decirle al Señor: heme aquí, Señor, haz lo que tú quieras? Porque a veces queremos cosas que no son la voluntad de Dios, porque Dios ya sabe lo que va a suceder y vos no lo sabes, y te enojas con Dios porque no te da el trabajo, porque no te da lo que fuese, ¿no? Esa casa, ese auto, cosas materiales, o quizás otras cosas que querés, sanidad, pero quizás Dios en esa enfermedad te quiere hablar, quizás en ese proceso Dios quiere hablarte, seguro que sí. Y debemos ser como esta mujer, no obediente, ser una mujer de fe, pelear, ¿no?, por lo que uno quiere. Y como les decía al principio, para alcanzar eso hay que hacer un movimiento, no hay que quedarse en el lugar. Si no estás congregando, empezá a congregarte en un lugar. Si no estás orando, ponete a orar. Si no estás leyendo la palabra, ponete a leer la palabra. Ponete a trabajar codo a codo con tus pastores. Ponete a la brecha del Señor. Está lleno de cosas por hacer para el reino de los cielos. Hay gente ahí afuera que necesita ser empapada del Espíritu Santo, que necesita que sea tocada por el Señor. Y el Señor no hace excepción de personas. Ni el que está en la calle durmiendo, ni los empresarios, ni los médicos, ni psicólogos. El Señor no hace excepción de nadie. Si no hizo excepción con nosotros, no hace excepción contigo. Así que el Señor, que dejes entrar al Señor a tu corazón. Amén. Amén. ¿Querés leer? Vamos a cerrar un poco con Deuteronomio 31:8.
Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni desmayes. Amén. Amén. No desmayes, que lo que el Señor puso para tu vida lo va a alcanzar, lo vas a hacer, lo vas a cumplir. Yo sé que tus ojos van a ver la gloria de Dios, el propósito de cumplirse en tu vida. Amén. Así como nosotros como iglesia tenemos muchos proyectos, muchos sueños, y yo sé que los vamos a ver cumplirse este año. El año que viene va a ser tremendo. Así que te decimos que no dejes que ese fuego interior, esa pasión por el Señor se apague, que esa zarza se vuelva a encender en tu corazón, que ese llamado por el cual fuiste llamado, si te quedaste en el camino, el Señor siempre está esperándote para que retomes. El Señor sigue esperándote con los brazos abiertos para volverte a ver, volver a casa, volver a sus brazos, volverte a ver intercediendo, ayunando, orando. En sus pies es cuando realmente el Señor derrama lo que quizás muchos no saben para qué fueron llamados o qué es lo que el Señor quiere. Bueno, y en esa oración, en ese ayuno, Dios le puede revelar. O sea, Dios le revela Exactamente para qué fueron llamados, cuál es el propósito que tienen. Pero es necesario, como decías tú, ir a los pies de Dios, orar, hablar con Él, acercarse a Él, entregar su corazón a Cristo. Que sea Dios el centro de su vida. Amén. Bueno, vamos a orar por aquellos que están del otro lado, por este país, ¿no? Por la sociedad. Y bueno, te esperamos en el próximo miércoles a las 19 horas. Estamos en General Flores 5483, Ríos de Avivamiento. Los horarios de los servicios son los jueves 19 horas, domingo 18 horas. Te esperamos, estaremos encantados de recibirte. Y bueno, vamos a orar. ¿Sí, Dani? Señor, en esta hora vengo delante de ti, papá, a pedirte por aquellos, Señor, que han desistido de aquel llamado, aquellos que se han quedado, Señor, en la carrera, se han quedado atrás, que no han visto con sus ojos lo que tú tienes determinado para ellos, Señor. Pero sabemos que a través de ese ayuno, de esa oración, Señor, de esa insistencia, de ser obedientes a tu palabra, Señor, tú los recompensarás. Yo te pido que tú estés despertando, Señor, en sus corazones esa llama ardiente, Señor, que es tu Santo Espíritu en la vida de cada uno, Señor, y que tú puedas volver a encender, Señor, en sus corazones ese amor, ese primer amor, Señor, y que te busquen, Señor, porque este pueblo necesita de tu presencia, porque este pueblo necesita, Señor, ser despertado, Padre, para lo que ha de venir, Señor. Tú necesitas a tus hijos activados, Señor. Ahora derrama, Señor, de tu Santo Espíritu en esos hogares donde nos estén viendo, Señor. Señor, y abre su corazón, abre sus sentidos espirituales para que puedan oírte, para que puedan verte, Señor, para que puedan entender, Señor, cuál es el propósito por el cual tú los has llamado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por este programa, Señor, y pedimos que tú estés tocando el corazón de aquellos que están viéndonos a través de las redes sociales, Señor. Señor, yo te pido en este tiempo que tú a tu pueblo los hagas fuerte y valiente, Señor, y que se animen a ir por más y ir a otro nivel. En el nombre de Jesús, Señor, yo pido que sea tu Santo Espíritu en nuestro pueblo, en nuestra casa, en nuestra familia, en esta nación, Señor, y que toda rodilla se incline delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, y que con nuestros ojos podamos ver, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos.